Vi The Fabelmans de Steven Spielberg y me sorprendió. No esperaba que me conmoviera como me conmovió. La verdad es que estaba un poco peleado, no sé si con Spielberg o con cierta zona del cine que asocio mucho a Spielberg. La semana pasada, el día que lancé el canal El Espectador Inquieto, fui al cine a ver The Fabelmans. Era mi cumpleaños, me gané 2 entradas en la revista Otros Cines que les recomiendo conocer y a la noche fui a ver la película. Empecé el día sacándome sangre, no sé por qué les estoy contando eso, fue un día muy raro. La persona que me sacó sangre tenía un colgante con una forma de hélice de ADN. Le pregunté por qué, me dijo que le había llegado a su vida, no me acuerdo si se lo habían regalado o lo compró, mucho antes de dedicarse a la genética. Después se dedicó a la biología genética y lo que me dijo ella fue, su interpretación de la historia, es que ese colgante le marcó el destino. Primero se encontró con ese signo, después se dedicó a lo que ese signo representa, ese símbolo. Y me hizo pensar en lo que le pasa a Sammy, el personaje que es como una especie de versión de Spielberg en chiquito, que va al cine de niño y ve esta película en donde un tren choca y descarrila y se queda fanatizado con esa imagen, obsesionado, le compran un tren de juguete y él lo hace chocar una y otra vez, y la madre, Michelle Williams, para que él no rompa el tren y lo haga chocar día tras día, le propone: ¿por qué no agarras esta cámara? Le regala una cámara. ¿Por qué no agarras esta cámara y filmás el choque del tren una vez y después ves la película todas las veces que quieras, pero no seguís chocando el tren? Y es como si fuera una reflexión sobre el cine. En vez de seguir chocando con nuestros recuerdos, el cine como una manera de objetivizar, producir un objeto, recuerdo, fijarlo y poder verlo la cantidad de veces que sean necesarias. Y al estar el objeto fijo, y esto para mí es la función de la obra de arte también, al fijar un material, uno lo puede ver una y otra vez y pararse en lugares diferentes y ganar diferentes perspectivas sobre un mismo hecho, que eso es lo que ojalá hiciéramos más cuando recordamos. El tren y el cine están muy relacionados desde el inicio. Una de las primeras películas de los hermanos Lumière, proyectada por primera vez en 1895-96 en París, La llegada del tren a la estación de la Ciotat, famosa, una película de 50 segundos eran lo que duraban los carretes de película en ese momento, un andén, personas esperando un tren llega y pasa por el costado de la cámara. Lo que cuenta la historia es que las personas, digamos los primeros espectadores de cine, las primeras personas que se sentaron en una sala oscura a ver una proyección de imagen, de luz sobre una pantalla. Antes había aparatitos para mirar por un agujero y ver imágenes en movimiento, diferentes experimentos, pero los Lumière trajeron por primera vez la proyección, el cine como proyección en sala y con público, con un colectivo viendo una película. Pasa un avión. Y lo que cuenta la historia es que estos primeros espectadores, al ver el tren acercarse a la cámara, se asustaron y salieron corriendo. Y lo que propone Jean-Louis Comolli, un cineasta y escritor que me fascina, que les recomiendo mucho leer, es que los espectadores de esa película en 1895 no se asustaban porque creyeran que el tren realmente iba a salir de la pantalla y los iba a aplastar, que sería un poco ingenuo, que podría ser porque es la primera vez que ven una proyección y ¿qué sabemos? Cómo lo vivieron, pero lo que él propone es que no se asustaban de que el tren saliera y los aplastara concretamente, realmente, sino que se asustaban del poder de la imagen. No se asustaban del tren, sino de la imagen del tren, de lo que la imagen es capaz, de lo que somos capaces de hacer con la representación audiovisual. Podemos pensar que estos espectadores, si se asustaban de la imagen, estaban adelantándose a todo un siglo de manipulación emocional, digamos publicidad por decir algo, que operamos sobre nosotros mismos a través de la imagen. Y podemos decir que la imagen nos ha aplastado y que nos aplasta cada día porque no la cuestionamos, porque nuestras mentes funcionan con imágenes mentales no cuestionadas. Las formas en que el cine opera sobre nosotros son muy equivalentes, pienso yo, a las formas en que nuestra mente opera, como si tuviéramos un cine adentro de nosotros, en el que estamos proyectando las películas que fuimos creando, sobre todo en los primeros años de vida, sin cuestionar. Y vivimos en gran medida obnubilados, fanatizados, fascinados
por esas proyecciones, esas historias que nos contamos una y otra vez y que nos confirman quiénes somos. Y no por nada pienso el cine de Hollywood, como hablé en alguno de los otros videos, es tan fan de las historias familiares y de Fabelmans, es el nombre, los Fabelmans son una familia y la película gira en torno a esta familia. El personaje central es Sammy, pero la película gira en torno a la familia y sobre todo la madre, Michelle Williams, que es un personaje muy lindo y la actuación de ella es increíble, es una de las mejores cosas de la película para mí. Y me parece que no es casual que mucho del cine que funciona con este mecanismo que llamo Hollywood tenga como tema, como motivo principal a la familia y al orden familiar. Y en ese sentido esta película me parece que sorprende por varios lados, porque si bien gira en torno a una familia y trata de una familia, le da unas vueltas muy interesantes. El personaje de Michelle Williams trae algo muy desestabilizador. Hay algo que la película no hace, que muchas películas hacen, que es matar al personaje desestabilizado o que desestabiliza. Yo durante toda la última parte de la película estaba esperando que ella muriera. Spoiler alert, no muere. Y eso me pareció genial. No sé si me lo estoy inventando, pero me da la impresión de que muchas veces la manera de resolver estas inestabilidades que producen estos personajes más excéntricos, que no se adaptan tanto a la norma o a la estructura conservadora de la familia, es matarlos. Y acá no lo hace. Y es más, lo que la película no hace es intentar sostener ese orden familiar. Por el final, la película asume una posibilidad amoral, superadora del orden familiar tradicional. Mitzi le dice a Sammy que lo siente, pero que va a tener que dejarlos y volver a Arizona. Para no juzgar al personaje de la madre que abandona a sus hijos, la película le da la posibilidad de explicarse. La coreografía es precisa. Ella se acerca a su hijo a la vez que la película, la cámara, se acerca a ella. Forma y contenido se han fusionado de manera perfecta. El acercamiento de la cámara marca una intención de la película de escuchar a su personaje, pero a su vez ese acercamiento sucede solamente cuando el personaje se acerca al otro personaje. La madre explica a su hijo que uno debe hacer lo que dicta su corazón. En el caso de la madre, significa volver a Arizona y así dejar a la familia. Y en el caso del hijo, dedicarse al arte y así dejar de lado el mandato paterno. No es que la película sea antifamilia, pero sí dice explícitamente que la familia y el arte están en conflicto. Tú eres quien más se parece a mamá, le dice la hermana a Sammy. Y así la partida de la madre equivale a la decisión de Sammy de dedicarse al cine. No es casual que sea Benny, esta suerte de tío de quien Mitzi se enamora, el que le regala a Sammy su nueva cámara. Y que sea el otro viejo tío actor el que llega como un mensajero para decirle al niño que tiene que dedicarse al cine. El tío como la figura que permite a la estructura familiar descarrilar. Si esta película honra a la familia, lo hace en tanto esta familia se permite honrar la diferencia, como una sociedad que permite los desvíos del arte, como un tren que se permite descarrilar. El arte, el cine, como lo que nos permite valorar los desvíos, los choques, las transformaciones, las muertes. Es muy interesante el giro antidramático que tiene. No es que no sientan nada, les pasa de todo, pero no va por el lado del conflicto y la pelea, como suelen ir las películas de divorcio. Es muy interesante que el padre acepte y hasta valore la decisión de ella y el movimiento que ella hace para seguir su impulso, para seguir su corazón y volver con Benny. Por el final, Sammy y el padre reciben unas fotos de ella, de la madre. Nuestra historia ha llegado tan lejos, dice el padre, que ya no puede decir the end, el fin. Eso me pareció una síntesis muy conmovedora. Cuando dijo esa frase, estallé en emoción. La película me fue trabajando. Entré bastante escéptico, con mucha resistencia a ser tomado por el aparato Hollywood que te induce la emoción. Me senté en esa poltrona. Hacía mucho que no iba a uno de esos cines multiplex grandes con pochoclo y asiento reclinable y todo muy cómodo para que te hipnotices. Y me gustó el juego, pero aún así estaba resistente. Tenía un señor adelante medio alto que me tapaba los subtítulos. Toda la primera parte de la película estuve medio resistente, incómodo. La juzgué de infantil. Es toda la parte en que él es niño. Pero creo que la película da un salto a partir de un momento y puede ser cuando cambia el actor y él ya es el adolescente que sigue siendo después. A partir de ahí empezó a pasar otra cosa para mí y la película me empezó a trabajar y me empezó a trabajar y me empezó a trabajar y entré y me gustó entrar y cuando entré empecé a percibir otras sutilezas. La actuación de Michelle Williams se complejizó, su personaje se complejizó, las situaciones en las familias empezaron a volver más complejas, la escena en la que él le muestra la película a ella
en el armario, me pareció muy fuerte y me gustó entregarme. Y empecé a ver cómo la película era una serie de llaves, gestos claves, para que el espectador pudiera ir conectando con una sensibilidad antigua, arquetípica. Spielberg transforma una historia personal en una historia cinematográfica. La música es una de las herramientas más importantes con las que la experiencia singular se transforma en una experiencia colectiva, masiva, arquetípica. Stan Brakhage, un cineasta experimental que también escribió artículos muy lindos, en su artículo En defensa del amateur escribe, y voy traduciendo en simultáneo, no sé si está en español: todo el acto de la producción de películas en movimiento puede ser considerado como una exteriorización del proceso de la memoria. Y es interesante justo hablar de esta película, que es una película autobiográfica. Hollywood, a veces conocido como la fábrica de sueños, hace dramas ritualísticos en celebración de la memoria colectiva o de la memoria masiva, muy parecido a los rituales de los pueblos tribales, de las tribus. Y produce películas esperanzadoras que buscan controlar el destino nacional con la misma seguridad con que las tribus primitivas tiraban agua en la tierra para producir la lluvia. Lo que plantea es que el cine de Hollywood es como una especie de ritual para la conciencia colectiva, que produce memoria colectiva. Y por eso opera de manera tan clásica y de manera tan reconocible, porque busca llegar a ese lugar profundo que todos tenemos, en donde nos parecemos mucho, por no decir somos todos iguales. Todos tuvimos una mamá y un papá, aunque no los hayamos conocido, todos tuvimos una mamá y un papá, todos nacimos en algún contexto familiar, todos podemos resonar con la diferencia entre el deseo del niño o del nuevo integrante de la familia que busca singularizarse en relación a la presión social arquetípicamente ejercida por el padre. Bueno, ahí me toca también a mí en mi historia personal, que tengo un padre científico y yo soy cineasta y escritor, y también tuve que, y tengo todavía que dialogar, no tanto con mi padre real, concreto, sino con la función padre dentro mío. Pero para mí, en mi historia personal, fue un diálogo y fue una aventura y fue un desafío decidir dedicarme al arte. No solo mi padre, toda mi familia, o casi toda mi familia se dedicó a la ciencia. Y si bien mi padre y mi familia siempre me apoyaron mucho, a la vez había y hay tensión en el diálogo entre el arte, que desde el mundo de la ciencia es una locura, en la escena, que es una escena muy arquetípica, en la que el padre y el hijo... El padre le está enseñando al hijo a conducir, a manejar un auto, que más arquetípico. Él está hablando de cine y el padre le dice, bueno, pero ¿cuándo te vas a dedicar a algo real, a algo concreto? Vámonos de camping. El padre es este científico, típica figura de padre que sabe hacer cosas prácticas y que es ingeniero y que quiere que su hijo algún día deje su hobby, pero no es un hobby, le dice Sammy. Y el padre le dice, bueno, pero quiero que dejes de hacer... que hagas cosas reales, que dejes de hacer cosas imaginarias. Ese diálogo es muy arquetípico y a mí me pegó en lo personal y creo que a todos nos pega en algún nivel profundo inconsciente, porque es un diálogo de la especie, de la humanidad, más allá de cómo se haya actualizado y más allá del padre que haya tenido cada quien y más allá de la madre que haya tenido cada quien. Hay algo muy arquetípico en la estructura familiar del niño artista, el padre científico, la madre es hipersensible que conecta y baila en ese campamento, el tío loco que viene a traer el mensaje de te tenés que dedicar al cine. Hay algo muy arquetípico y la película está construida para que uno vaya trabajando sus resistencias y pueda entrar en esa sensibilidad. Y le agradezco también. Y a la vez le veo los excesos, por ejemplo, en el movimiento de cámara. No es solo a través del contenido y de la historia que se cuenta, que la película produce emoción y produce conmoción y movimiento en el espectador. Es a través de la forma también, es a través de los movimientos de cámara que la película te toca, es a través de los colores, es a través de la música, es a través del lenguaje expresivo de los actores. Esta película, por ejemplo, tiene un lenguaje expresivo bastante
quiero decir infantil, pero no en un nivel, no como una forma despectiva, pero tiene un tipo de actuación que se nota que están actuando, que no pretende ser naturalista. Es una película que se ve como una película y que está iluminada como una película. Y creo que es a propósito, y no por nada se llama The Fabelmans. Fable, escrito diferente y creo que pronunciado muy parecido, fable es fábula. Y este es Fable, se escribe, Fabelmans. Pero casi que suena como la familia Fábula. Y una fábula es un cuento, una ficción infantil. Infantil en el sentido de que es didáctica. Una fábula es un cuento muy corto. No solamente los personajes son animales, pueden ser humanos también, pero muchas veces son animales. La fábula tiene una función didáctica y al final emite su mensaje, aclara, explicita su mensaje. Y la película casi que es una fábula. Y me parece que ese cambio no es de Fabelmans con fable, que sería obviamente la palabra fábula, está un poco corrida. Y me parece que así también es que la película está corrida un poco de sus lugares más arquetípicos. Es una película de Spielberg, pero hoy, 2023, y está muy actualizada. Todo lo que pasa con Logan, el chico lindo y atlético de la clase, que es la especie de antagonista, no es un villano. No hay villanos en la película. Eso dice Spielberg en una entrevista. Hoy me puse a ver entrevistas de Spielberg porque creo que hace 2 días le dieron el Oso de Oro en el Festival de Berlín por su trayectoria y dio un discurso muy lindo, muy, muy tierno, muy, muy, muy inocente. Lo vi muy inocente, saltando. Me hizo acordar a su personaje, a Sammy, muy entusiasta. Y me conmovió, y después lo vi en una entrevista en donde decía no hay villanos en la película, y eso es algo muy lindo también, una película tan Hollywood sin villanos, no es tan común. Logan no es un villano, pero funciona por un rato como el antagonista de Sammy cuando llega a vivir a Los Ángeles y entra en esta escuela en el que es el nuevo, el niño bajito, judío, no muy deportivo, artista, sensible, y le empiezan a hacer bullying casi que inevitablemente, lamentablemente inevitablemente, y Logan es uno de los malosos de la clase. Él hace una película en un día de playa y por alguna razón lo muestra a Logan como una especie de héroe dorado, y cuando proyectan la película, Logan se impacta por la imagen que la película de Sammy creó. Y él no se identifica, no estoy a la altura del personaje que creaste en tu película, que supuestamente soy yo, pero no soy yo, le dice Logan. Y tienen una charla en el pasillo de la escuela que para mí toca un nivel de complejidad que supera el lugar común, que se agradece también, pero el lugar común del niño duro que se ablanda y llora. Que para mí igual hay algo muy poderoso en ese motivo del maloso de la clase que termina mostrando su lado sensible. Pero la película no se queda ahí. Y Logan le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y Sammy le dice, no sé por qué lo hice. La película, dicen en esa escena, muestra cosas y hace cosas que su autor no tenía previsto. Y eso me parece muy precioso. Toda obra es más inteligente que su autor, decía alguien que nunca me acuerdo. Y entonces me pregunto, ¿qué dirá de Fabelmans, la película de Spielberg, que Spielberg no imaginó que la película diría? ¿Es una fábula? Pero no termina de ser una fábula, porque no tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? La madre se va, los abandona, pero no hay un juicio de valor sobre eso. Hay una mirada compasiva, por usar una palabra peligrosa, compasión. Pero hay una mirada compasiva o que suspende el juicio sobre el movimiento de Michelle Williams al final. Y la película termina con una escena hermosa en donde aparece David Lynch, que no sabía que aparecía haciendo de John Ford, que es un cineasta muy clásico, y Sammy lo visita, y la lección que Ford le da es lo importante es dónde pones la mirada. Lo importante, le hace ver unos cuadros y le dice, ¿ves ese cuadro? Tiene el horizonte muy abajo, entonces parece que estás mirando de abajo. Ese cuadro tiene el horizonte muy arriba, parece que estás mirando más de arriba. Lo más importante es a dónde está la línea del horizonte, a dónde ponemos la mirada, cómo miramos básicamente. O sea, lo importante es la forma. No hablan del contenido de los cuadros en esa escena, sino de a dónde está la mirada, de dónde está la línea de horizonte, y la línea de horizonte como un signo de en dónde está ubicada la mirada, la forma, el movimiento de cámara. Volvemos a lo que decía antes
de que la película nos conmueve no solo por su contenido, por la historia que cuenta, sino por sus mecanismos formales. Y me hizo pensar en Jurassic Park, que tal vez es la película de Spielberg que más me marcó. Observar la elección de los planos y los movimientos de cámara en la escena en que Alan y Ellie ven a los dinosaurios por primera vez. La coreografía de nuevo es perfecta, tanto que la película podría funcionar sin los dinosaurios. Por supuesto que los dinosaurios nos conmueven, pero nos conmueven como nos conmueven por cómo se muestran, por cómo se mueve la cámara. ¿Podríamos imaginar el efecto estético de Jurassic Park, pero sin los dinosaurios? Y ahí le veo exceso a The Fabelmans. Y una escena clave es la escena en la que Sammy descubre la infidelidad de Michelle Williams con Benny. Estoy mezclando nombres de actores y de personajes. Sammy está editando su película y la cámara empieza a girar alrededor de él. Y eso me pareció excesivo, como si fuera un subrayado extremo del momento dramático en el que Sammy descubre la verdad. El arte desnuda al orden familiar. Como en la película Tren de sombras de José Luis Guerrín, el ojo tuerto de la cámara ve lo que la familia, para sostenerse, no puede ver. La familia se desarmó, no se termina de resolver nada, la película termina con juego y con humor, y empezaron a pasar los créditos y yo me puse a llorar y la gente salía del cine y me di cuenta que me daba vergüenza y me pregunté por qué me da vergüenza llorar en el cine. Se estaban prendiendo las luces, mi llanto iba a ser visible y le agradecí mucho a la película, a Spielberg, a quien sea, a Michelle, a Gabriel Labelle también, que es el protagonista que hace de Sammy, que es muy bueno, muy sutil. Le agradecí mucho a la película que me pusiera en contacto con esta sensibilidad antigua y tan humana, aunque sea de manera clásica y predecible y reconocible y representativa. Me hizo tocar algo del inconsciente colectivo que agradezco también y celebro. Y curiosamente esta vuelta, a diferencia de lo que me suele pasar muchas veces cuando veo estas películas que movilizan emociones tan grandes, no me quedé con mucha resaca. Suelo quedarme con resaca, como hablo en el video sobre Joker y Relatos Salvajes, que les dejo el link en la descripción. Esta vez no me quedé con tanta resaca, como si el viaje no hubiese sido tan traumático. No sé si tiene que ver con este final ligero, con que si bien hay cierto drama en todo lo que sucede por el final con la partida de la madre, la película no termina de modo muy dramático. Puede tener que ver con que también tuvimos con Dab una conversación volviendo a casa. Tal vez fue porque fui a ver la película sabiendo que iba a querer hacer un video, que iba a querer narrar la experiencia. Entonces ya me organicé como espectador de otra manera. Es diferente salir de viaje, simplemente salir de viaje, que salir de viaje a recolectar información para después organizar un relato de ese viaje. Yo fui a la película sabiendo que iba a querer hacer un video sobre la película y tal vez eso me permitió vivir la experiencia de manera menos traumática. La palabra traumático o trauma puede sonar exagerada hablando de cine, pero pienso que muchas experiencias estéticas producen una especie de trauma en el espectador porque lo mueven muy velozmente a una zona emocional intensa de la que después necesariamente tenemos que volver, y muchas veces esa vuelta es brusca. Como el subidón es brusco, la caída es brusca, y por eso hablo de resaca. La resaca como una imposibilidad de narrar o de procesar la experiencia, la resaca como un pequeño trauma. Se dice que el trauma es la imposibilidad de procesar narrativamente una experiencia muy intensa. El cerebro no puede organizar un relato de lo ocurrido. Lo ocurrido queda no procesado. El trauma es una experiencia no procesada. Estos viajes al campo del inconsciente colectivo que producen este tipo de películas a veces producen movimientos emocionales muy intensos que pueden ser difíciles después de integrar en la vida, porque son movimientos, desplazamientos de la percepción y de la sensibilidad bruscos. Por eso digo que en algún nivel pueden ser traumáticos. La pregunta no es a dónde nos lleva la película, sino cómo volvemos. ¿Qué herramientas tiene el espectador para procesar la experiencia estética? Esta vuelta no me ocurrió tanto, tal vez por todas estas razones o tal vez por alguna razón misteriosa. Tal vez la película tiene un tipo de sutileza que, como decía antes, la corren de su lugar más arquetípico y más clásico y más tradicional, o tal vez fue como yo como espectador me ubiqué en relación a la película y lo que pude hacer con la película. Supongo que es una combinación de las dos cosas, lo que la obra me propuso y lo que yo como espectador le propuse
a la obra. Si algo de lo que dije no se entendió, te pido que me preguntes y te invito a comentar lo que quieras para generar conversación y poder aclarar el mensaje. Gracias por ver, gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá es increíble y te agradezco mucho y me interesa saber qué pensás. Y dale un like al video, así ayudas a que le llegue a más gente. Si no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campana negra para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos y les mando muchos cariños.